No sé cuáles son vuestros recuerdos de infancia, pero yo me acuerdo que este día en mi pueblo era un día sumamente alegre. Había un dicho que siempre repito, Domingo de Ramos, el que no estrena se le caen las manos. Y entonces era costumbre que ese día pues todo el mundo fuese a la procesión pues con ropa nueva. Así que, ¿a que sí? Y bueno, claro, se inicia una semana con alegría y también se termina con alegría la resurrección, pero en medio ya no era tan interesante porque era todo muy triste, ¿no? Las procesiones, etcétera. Pero sí que es verdad que este domingo es un domingo de alegría, de júbilo, de gozo de todo el pueblo. Se calcula que podría haber 2,5 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Como era costumbre, ya sabéis que venían de otros lugares para celebrar la Pascua, así que aquello era tremendo, la gente que había allí clamando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que por eso el título de hoy es lo que es para tu alegría, o también lo que es para nuestra alegría, lo que hoy estamos celebrando y recordando como iglesia, que cómo no debemos hacerlo, aunque a veces pueda sonar repetitivo, pero es la historia que encontramos en la Escritura que siempre debemos recordar y sacar a la luz. Pero antes de eso, yo quisiera agradecer a todos los estudiantes que ayer nos encontramos aquí. El sábado por la mañana pasamos toda la mañana con un café por medio para seguir avanzando en nuestro compromiso de estudiar la palabra de Dios. Éramos 28 personas aquí y bueno, y todo ha ido fantástico. Los trabajos que se pedían hacer se han hecho, las participaciones. Yo creo que disfrutamos todos mucho de ese inicio, podríamos decir, de curso, y ya hemos superado lo peor, que es arrancar y dominar un poco los contenidos, pero ya lo que viene pues ya va sobre ruedas y creo que van a ser 2 años muy interesantes y muy, muy buenos para todos. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron posible y ánimo con el trabajo, que ya he visto algunos trabajos y van genial, van muy bien, así que nadie le coja miedo al tema. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Agradecemos, Señor, que un año más podemos celebrar lo que sucedió en este día, Señor, y ahora con un sentido y con un propósito distinto a la ropa que nos compramos o que llevamos puesta. Señor, te damos gracias porque has llegado a nosotros y porque al hacerlo has traído alegría, y esto quisiéramos ver en esta mañana a través de los textos que vamos a mirar. Gracias por cada persona aquí, te pedimos por los que nos están escuchando y aquellos que todavía no te conocen personalmente, que puedan a través de esta reflexión, pues que puedan acercarse a ti e invitarte a venir a sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado una serie sobre promesas y de alguna manera vamos a ver 2 profecías, una hoy y la próxima el domingo que viene, que tienen que ver también con promesas de Dios para nosotros, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a aunque la reflexión se centra en las profecías, vamos a recordar el cumplimiento de esas profecías en la historia, como recogen los evangelios. Vamos en este caso, a leer lo que dice Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11, de lo que celebramos hoy toda la cristiandad. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Cómo sabía Jesús que allá había un pollino que nadie había montado, no? Pues lo sabía. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: oye, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. O sea, Jesús intervino en esas personas que pensaban que estaban robando el pollino. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como que le echó una mirada al interior del templo, dice que, y como anochecía, se fue a Betania
con los 12 a la casa de Marta y María, donde Jesús solía pasar con frecuencia cuando iba en dirección a Jerusalén. Era hospedado por ellos, ¿no? Mira, en este recuerdo histórico, en este pasaje que hemos leído, que nos recuerda lo que pasó ese día, pues encontramos 4 profecías sobre Jesús. 4 profecías cumplidas sobre la persona de Jesús y sobre lo que estaba pasando ese día. En primer lugar, la primera profecía era el reconocimiento de la multitud. El reconocimiento de la multitud, esa alegría, ese reconocimiento de bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenían como una claridad tremenda, ¿no? De una percepción de que este es el Mesías, este es el descendiente de David, este es el que va a liberarnos de la opresión romana, etc. O sea, tenían una percepción muy clara acerca de quién era el que estaba entrando en Jerusalén, aunque había algunas cosas que no encajaban sobre cómo ellos entendían que debería haber sido. Eso de venir montado en un asno, que luego veremos, pues eso no encajaba bien con su percepción de cómo habría de entrar el Mesías en la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, en primer lugar, hay ese reconocimiento de la multitud. ¿De acuerdo? Dice que los que iban delante, los que venían detrás, daban voces. O sea, era una expresión que todo el mundo podía ver de alegría, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, pues ¿dónde se profetiza eso? Mirad, pues en los salmos. Hay los salmos que se llaman mesiánicos y son salmos que ya están profetizando acerca de la persona, de la obra de Jesús, ¿de acuerdo? Y os voy a mencionar varios salmos que se llaman mesiánicos. Cuando se estudian los salmos, pues se catalogan así los salmos, están todos catalogados, ¿no? Entonces encontramos un apartado, los salmos mesiánicos, que anuncian algún aspecto de la vida del Mesías. Bien, el salmo número 2, el 8, el 16, el 22, el 40, el 45, el 72, el 110 y el 118 son salmos mesiánicos. Y donde encontramos esa profecía de la percepción de la multitud acerca de quién era el que estaba entrando en Jerusalén, pues es el Salmo 118, capítulo 21 al 26. Vamos a ver lo que dice ahí ese texto. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Sálvanos ahora, lo que decía Mariló, ¿no? Esa expresión de júbilo, hosanna, quiere decir también, ahora es el momento en que nos vas a salvar. Bendito, versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Bien, pues este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y ciertamente pues ellos estaban alegres y gozándose porque ellos veían que ese es el día que el Salmo 100, como hemos dicho, 118, pues había profetizado. Por lo tanto, ellos lo que están en alguna medida están repitiendo lo que dice ese Salmo acerca del Mesías. Pero si lo habéis notado, aquí hay, podríamos decir, 2 profecías también. En ese mismo Salmo hay 2 profecías. La primera, esa exclamación, ese reconocimiento de quién era el que estaba entrando en Jerusalén, ¿de acuerdo? Ese clamor de salvación que ellos anhelaban, aunque lo entendían meramente político, una salvación de liberación política de la opresión de Roma, pero al mismo tiempo, como decía, expresan esa aceptación de quién es el que está entrando en Jerusalén, pero al mismo tiempo el rechazo que sufriría unos días después. O sea, la misma multitud, como ya sabemos, lo reconoce y a los pocos días no lo reconoce cuando gritan crucifícale, crucifícale. Pero ya en el mismo Salmo se habla de eso. Mirad, en el mismo Salmo dice en el versículo 22 que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es eso. Bien, como he dicho, 2 profecías en una. La aceptación y al mismo tiempo el rechazo. Nos dice Pedro, el cumplimiento de ese rechazo, Pedro lo siguiente, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, por lo cual también contiene la Escritura, este Salmo, Salmo 118, 22, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea,
Los edificadores en este caso son los judíos, son el pueblo de Israel, son los que escribas, son los fariseos, son los responsables de transmitir al pueblo la verdad de Dios, las profecías, este es el Mesías, etc. Oye, y ahora cuando van a Jesús, en lugar de apreciarlo, esta es la piedra fundamental, la rechazan como no necesaria para sus vidas, para su fe, ¿me entendéis? La piedra que los edificadores desecharon, porque fue lo que ocurrió. A los suyos vino, pero los mismos que clamaron, salva ahora, días después estaban diciendo, crucifícale ya, que este no es, nos hemos equivocado con él, ¿de acuerdo? Entonces, ha venido a ser esa que ellos despreciaron, esa piedra fundamental, la piedra más importante del edificio, que era la primera, la que marcaba todo lo demás, ha sido desechada por los que deberían haberla apreciado, ¿de acuerdo? Pero esa ha sido por Dios la piedra principal. Por lo tanto, como decía, el Salmo 118, 22, no solamente ya profetiza ese reconocimiento de la multitud, de las masas, y también al mismo tiempo el rechazo de la multitud y de las masas, lo cual quiere decir que la opinión pública es muy cambiante. O sea que no hay que fiarse mucho de la opinión pública, de acuerdo, de la mayoría, de la opinión de la mayoría, etcétera, cosa tan importante muchas veces, porque muchas veces la gente, bueno, es que somos mayoría, o sea, nosotros no podemos estar equivocados, pues sí, a veces la mayoría está equivocada. Esa mayoría que clamaban y reconocían a Jesús como el enviado de Dios, pues a los pocos días, como sabemos, pues ya no le reconocen, ya no lo ven. Pero eso ya estaba profetizado. Esa piedra fundamental que sostiene nuestra vida, nuestra fe, Jesús. Si Jesús no está en nuestra vida es como un edificio que no tiene un buen fundamento, que no se sostiene. Entonces hemos de edificar sobre esa, como dice Pablo, ¿no? Hemos de edificar sobre Jesús, que fue transmitido por los apóstoles y por los profetas. Ese es el fundamento de nuestra fe. Así que esta es la realidad, esas dos realidades que ya el Salmo 118, 22 profetiza, ¿de acuerdo? Así que la primera, el reconocimiento, esas 4 profecías que estamos diciendo que se cumplen, el reconocimiento de la multitud, pero también, en segundo lugar, el rechazo de la multitud, puesto que desechan a Jesús, ¿no? Como esa piedra fundamental. En tercer lugar, la tercera profecía es que él habría de entrar en el templo. No sé si lo habéis notado, pero cuando lee uno la parte final del texto de Marcos, dice que entró en Jerusalén y en el templo. Y miró alrededor todas las cosas. O sea, es como una cosa un poco misteriosa, ¿no? Misteriosa porque dice que después se fue. Que se fue de ahí y se fue a Betania, ¿no? Y ya luego volvería después. Pero es como misterioso, ¿no? ¿Por qué entró? ¿Y por qué miró? Y después se fue. Bien, pues dice la profecía en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. O sea, Malaquías, mucho tiempo antes de que esto sucediese históricamente, de que Jesús entrase en el templo de Jerusalén, echara una mirada y después se marchara, ya se había profetizado que eso pasaría. Así que ese misterio o sea, hay un día de júbilo, de multitudes, ¿no? Y Jesús se dirige al templo, entra y se va, ¿no? Quisiéramos saber algo más de lo que pasó allí, por qué lo hizo, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hizo otra cosa? Bien, dice Malaquías que súbitamente vendrá el Señor a quien vosotros estáis buscando, vendrá al templo. Estaba cumpliendo la profecía de que él había de entrar en el templo. Entró en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La tercera profecía, que Jesús entró en el templo. El Señor del templo entró en el templo. Pero en cuarto lugar, y esta es la profecía que vamos a mirar un poquito más despacio, también estaba profetizado en ese hecho que recoge Marcos que había de entrar en Jerusalén, como ya sabemos, montado en un asno. Y esto lo encontramos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho. Esto es una profecía 520 años antes de que Jesús la cumpliese entrando en Jerusalén de la manera que entró. 520 años antes, ¿no? Y dice Zacarías lo siguiente, alégrate mucho, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. O sea, ¿hay una señal que sea más señal que esta? De que el Mesías vendría de esta manera. Tu rey viene a ti, alégrate por eso, ¿de acuerdo? Dice que vendrá justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Mira, en aquellos tiempos era normal que los reyes, los emperadores, entrasen a las ciudades, cuando ya lo hemos visto en las películas, ¿no? Cuando salían a una batalla, una guerra, cuando entraban, cuando volvían y habían ganado la batalla, bueno, había vítores, había hurras, había un recibimiento, o sea, se hacía como un acto de presentación de victoria. O sea, se buscaban los mejores caballos, ¿de acuerdo? Las mejores ropas, se engalonaban los caballos y ellos, porque claro, aquello era una entrada de victoria, una entrada triunfal a la ciudad después de haber ganado una batalla. Y las multitudes pues vitoreaban, ¿no? Aplaudían a ese emperador que había ganado una batalla, ¿no? que había logrado una victoria, ¿de acuerdo? Así que aquello era una puesta en escena impresionante en aquel tiempo. Y Jesús, siendo realmente el rey de Israel, no solamente el rey de Israel, sino el rey del mundo, no escoge entrar de esa manera a la ciudad de Jerusalén. No lo hace al estilo de los emperadores romanos, de los generales romanos o de aquellos que habían ganado una tremenda batalla, sino que él lo hace a su manera, a su estilo. ¿De acuerdo? Y es un estilo que choca con la mentalidad de aquel tiempo. Y yo creo que en parte esto no les gustó a aquellos que lo consideraban salvador. Como un salvador que va a vencer a los romanos que nos oprimen, se presenta de esta manera, humilde, cuando tendría que hacerlo victorioso, montado en el mejor caballo, engalanado con las mejores ropas, ¿entendéis? Haciendo una entrada, o sea, una puesta en escena triunfal, ¿no? Por eso podríamos llamar a esta entrada de Jesús en Jerusalén no solo no triunfal, porque a veces hablamos, bueno, ya lo encontramos como título, no, la entrada triunfal. Y yo creo que fue una entrada antitriunfal, o triunfal a la manera de Jesús, ¿de acuerdo? Porque esto es realmente como debía ser. Así que ellos estaban acostumbrados a recibir a sus líderes victoriosos de otra manera. Y Jesús, yo creo que transmite, porque esto también es, ¿qué podemos aprender de este día y de este hecho, no? Pues que Jesús es un líder completamente diferente. El otro día estaba leyendo un titular de prensa que decía, en esta semana, dice, los peores líderes para los peores tiempos. Es verdad, son tiempos muy duros, muy difíciles para el mundo. Y sin embargo, oye, probablemente este tiempo difícil esté teniendo los peores líderes que podía tener para hacer frente a una cosa tan trágica como esta. Vemos a los líderes que están en otras cosas. Y el titular ya, yo creo que daba una percepción de la realidad. O sea, ahora es cuando más necesitamos verdaderos líderes, ¿de acuerdo? Y sin embargo, son los peores líderes para los peores tiempos. Los peores tiempos deberían tener los mejores líderes. Y son en estos tiempos difíciles donde hacen falta líderes en la iglesia, los mejores. Porque son en los tiempos difíciles cuando se hace más necesaria la presencia de gente completamente distinta. Pero tres cosas que podemos aprender aquí es que el que quiera ser grande, el que tenga ese concepto de liderazgo, tiene que hacerse pequeño. Si quieres ser grande, tienes que ser humilde. Y si quieres ser grande, tienes que servir a los demás. Yo creo que esas son tres cosas que Jesús quiere transmitir también al hacer lo que hizo, aparte de cumplir la profecía que se estaba cumpliendo, pero transmitir un modelo diferente de liderazgo. Pero vamos a la profecía de Zacarías. Como decía, 520 años antes de que sucediera, ¿de acuerdo? Y por eso Jesús está haciendo la entrada de esa manera. Porque
Zacarías lo había profetizado, y aunque no lo hubiese profetizado, yo creo que Jesús lo hubiera hecho de la misma manera. Bien, ¿quién era Zacarías? Esto es muy interesante porque era contemporáneo de Ageo. O sea, Zacarías forma parte de lo que se llaman los profetas post-exílicos. O sea, el pueblo estuvo 70 años en Babilonia, ¿de acuerdo? Y cuando ya se cumplió el tiempo de estar ahí, lo vemos en el libro de Daniel, lo vimos, pues ya el pueblo pudo volver a Jerusalén. Y en ese tiempo Dios usó, ¿qué tenían que hacer? Reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, porque estaba derruida, y reconstruir las murallas. Eso lo haría Nehemías. Pero los primeros, cuando volvieron, lo que tenían que hacer, lo vamos a ver en el libro de Ageo, era levantar el templo que había sido destruido. ¿De acuerdo? Y entonces Dios usa para hacer esa tarea de levantar el templo, restaurar la ciudad y también levantar las murallas, ¿de acuerdo? Pues Dios usó a 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Por lo tanto, Zacarías es contemporáneo de Ageo. Ageo y Zacarías fueron de los primeros que volvieron de Babilonia y cuando llegaron a Jerusalén se la encontraron, destrozada completamente, derruida. Por lo tanto, ellos tienen la misión, como he dicho, de levantar el templo, reconstruir el templo y también de reconstruir la ciudad y también de reconstruir la vida del pueblo de Israel, que estaba, el pueblo de Israel tiene una identidad, tiene unas celebraciones, tiene unas fiestas, y ya en el exilio eso no se podía hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahora que vuelven a Jerusalén, la tarea es inmensa, reconstruir de nuevo una nación no solamente a nivel físico, su ciudad, sus murallas, sino también reconstruirla a nivel espiritual, recuperar todas sus tradiciones, su fe, etcétera, etcétera. Pues Zacarías, como decía, está ahí profetizando, reconstruyendo, animando a reconstruir el templo y la ciudad, ¿de acuerdo? Y es interesante que después de Isaías, el profeta que más profetiza acerca del Mesías es Isaías. Pero después de Isaías, el que más habla del Mesías es Zacarías. El que más habla de Jesús es Zacarías. Así que ya sabemos, ¿qué profeta del Antiguo Testamento profetiza más acerca de la venida de Jesús? Isaías. Dicen que es el libro del Evangelio del Antiguo Testamento. Es como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque habla mucho de la salvación. Pero el segundo que más profetiza acerca de Jesús es Zacarías. Y mira, esta es su profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. O sea, ya él está viendo que esa ciudad que ahora está destruida, que no hay calles, que no hay plazas, que no hay edificios, un día los va a tener. Y que por esas calles va a caminar ¿quién? Jesús. O sea, él está viendo a la gente poner ladrillos allí, poniendo las calles, ¿me entendéis? Levantando los edificios, y ya él ve que Jesús va a caminar por esa ciudad, que ahora ellos están reconstruyendo. Y vendrá a ti, dice, a esta ciudad, justo, salvador y humilde, y montado en un asno. Es como si lo estuviera viendo. Ahora esto parece una tarea ingente, desoladora, tremenda aquí, levantar una ciudad, imaginaos, poner los cimientos de todos los edificios, levantar el templo, animar al pueblo con todas las dificultades que vamos a ver en el libro de Ageo. Pero él ya ve que por esas calles que ellos ahora están construyendo, un día va a venir Jesús. Y eso tiene muchas aplicaciones. Cuando tú estás esforzándote, enseñando, transmitiendo el mensaje, el Evangelio, estás haciendo como un camino para que Jesús también pueda acercarse y pueda llegar a la vida de las personas. Pero vamos a centrarnos en esta profecía. Mirad, porque yo creo que está llena, prácticamente aquí se pueden sacar muchas cosas. En primer lugar, esa profecía dice que es, y primero parte de ahí, dice que es para tu alegría. Antes de dar otros detalles, dice, mira, esto es para tu alegría. Por eso el título es lo que es para tu alegría. Cuando uno participaba, en mi caso, de las procesiones del Domingo de Ramos, pues es verdad que había un júbilo, había una alegría,
pero que no tiene ninguna comparación. Pero al mismo tiempo había un halo de misterio, ¿no? Era lo que nos había enseñado la cultura, que cuando pasaba la procesión, pues uno se presinaba, se arrodillaba, ¿de acuerdo? Y eso hacía uno, y la verdad que era un sentimiento, además ibas con la ropa nueva, ibas estrenando y todo eso. Oye, mira qué bien te queda la camisa, oye, sí. O sea, era un día festivo, pero no tiene comparación, porque había un halo de misterio que uno no entendía. O sea, realmente, ¿esto qué significa para mi vida? Sí, esto es una cosa cultural, esto es una cosa, sí, una tradición y tal y cual, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Esto es para mi alegría? Era para mi alegría exterior, festiva, por eso estaba uno deseando que llegara el Domingo de Ramos, porque eran vacaciones, no había colegio, no se trabajaba, ¿de acuerdo? Y después te ibas con los amigos por ahí a comer o lo que sea, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, es como la feria, ¿no? Sí, te vas allí, hay mucha alegría, muchas sevillanas, pero en el fondo eso es para tu alegría interior, eso que estás celebrando. Y eso es lo que quiere decir él. Dice, alégrate mucho, da voces de júbilo, porque esto que está pasando es para tu alegría, para a ti personalmente. Alégrate y alégrate mucho. Y yo pienso que eso es algo que Jesús trae cuando viene a la vida de alguien. Esa alegría. Eso no tiene comparación con la alegría esa festiva, que no está mal, que sí, que nos alegramos porque estamos de cumpleaños, estamos de fiestas, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que son para la alegría nuestra, lo pasamos bien, nos reímos, etcétera. Pero no tienen comparación con descubrir realmente la verdad que hay detrás de lo que está pasando aquí cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿de acuerdo? Así que, en primer lugar, eso es para tu alegría. Si tú piensas en Jesús y que, bueno, que todo estás en ese proceso, y a veces en ese proceso a veces uno tiene miedo, a veces uno no sabe, pues que sepa que no tienes que tener miedo de Jesús, que si le recibes es para tu alegría, no para tu pena ni es para tu alegría. Esto es lo que trae Jesús a la vida de la gente. En primer lugar, alégrate, es para tu alegría lo que Jesús está haciendo aquí. En segundo lugar, lo que vemos es que esa lección de otro modelo diferente de ser líder, ¿no? Dice, tu rey, es para tu alegría, pero después tu rey, el rey de los judíos. Jesús es el rey. Y por lo tanto, esa grandeza, esa majestad, esa celebración extraordinaria que le correspondían como un rey de aquel tiempo, ¿no? Cuando los reyes de nuestro tiempo van a un país, hay una banda de música, hay una alfombra roja, hay una serie de personas que le reciben, ¿me entendéis? Es una puesta en escena, porque es el rey el que está viniendo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí nos da una lección de humildad. Es el rey, pero decide serlo de otra manera a como deciden serlo los reyes de la tierra. Es el rey. Y yo creo que por esa razón, cuando uno entiende esto, uno mira tremendamente a Jesús. Porque estamos cansados de puestas en escena impresionantes, de alfombras rojas, de bandas tocando el himno, lo que sea, y luego eso no se ajusta a lo que debería ser un rey. Pues sí, es el rey, tu rey. ¿De acuerdo? En segundo lugar, dice que viene a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que también cambia las circunstancias, porque en aquel tiempo, ¿dónde estaban los reyes? En el palacio. ¿Y dónde estaban? Sentados en su trono. Si tú querías tener cosa imposible en aquel tiempo, una entrevista con el rey, una cita con el rey, como si tú ahora también, es igual, ¿no? Si tú dices, oye, yo quisiera hablar con el rey y pedir una cita, a ver, pues espérate, a ver si el rey te va a recibir, porque no te va a recibir. Es muy difícil eso, ¿no? Entonces, pero normalmente el estilo era ese. Los reyes estaban en su palacio, sentados en su trono, y la gente iba a ellos. Si tú quieres hablar conmigo, solicita una entrevista, ¿de acuerdo? Y ven a mí. Pero Jesús hace todo lo contrario. Él, el que viene a nosotros. No solamente es una señal de humildad, de grandeza, algo que merece ser amado y reconocido, ¿de acuerdo? Sino, por otro lado, también es que cuando Jesús viene a nosotros es porque tampoco nosotros podíamos ir a Él. Quiero decir que si Dios no viene a nosotros no habríamos ido a Él. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, si nosotros nos hubiésemos bastado por nosotros mismos,
no habría hecho falta que Jesús, es como la Navidad, ¿no? O sea, la Navidad es señal de que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que alguien tiene que venir de fuera, ¿de acuerdo? Y redimirnos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos, ni mejorarnos, ni restaurarnos, ni darnos alegría, ni nada de eso. Por lo tanto, es Dios el que toma la iniciativa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, se ha mandado a su Hijo al mundo. Es Dios el que viene a nosotros. Por lo tanto, también aquí podemos aprender que Él es el que quiere venir a ti. Por lo tanto, recíbele. Él viene a ti, viene a buscarte, como esa oveja perdida, ¿de acuerdo? Que se perdió y deja las 99 y va en busca de la que se perdió. Él ha venido a nosotros y eso es algo extraordinario, porque nosotros no podíamos ir a Él y tampoco porque nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y después de esa acción que habla de la grandeza del estilo de Jesús, es el mejor líder para todos los tiempos. No solamente para los peores tiempos, sino también para todos los tiempos. Después de eso, hay una descripción del liderazgo de Jesús. Y nos dice cómo viene a nosotros. Viene a nosotros y nos da como tres aspectos, ¿no? En primer lugar dice que es justo, viene justo. Salvador, y en tercer lugar, humilde. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es el Mesías? Es justo, salvador y humilde. Justo, salvador y humilde. Por lo tanto, es un reino de paz, de justicia, el que Jesús viene a traer, a diferencia de la injusticia de todos los reinos del mundo. Por eso anhelamos, y Dios dio la promesa a David de que de su simiente vendría un rey que sería justo y actuaría con justicia. Ese anhelo de que todos tenemos en el corazón de tener unos políticos justos, de tener unos reyes justos que nos traten con justicia y que no se cumple, Dios lo va a cumplir, porque es un rey que viene a nosotros, en primer lugar, justo. Por lo tanto, anhelamos, entre otras cosas, y esperamos un reino y un rey que definitivamente sea justo, porque estamos sufriendo la injusticia que sufrían ellos también por la opresión del Imperio Romano, etcétera, etcétera, pero la injusticia que sufrimos nosotros por vivir en un mundo injusto. Cuando dicen los niños, esto no es justo, y cuando nosotros decimos, esto no es justo, pues no es justo, ¿no? Porque vivimos en un mundo completamente injusto. Pero ese mundo justo vendrá y lo traerá el propio Jesús. Salvador, porque viene a salvarnos. Y no viene a hacer otra cosa. Es que el tema del pecado es más grave de lo que pensamos muchas veces, ¿no? O sea, porque mucha gente puede pensar, bueno, pues si Jesús viene y establece, no sé, unos buenos valores, unos buenos principios, levanta una universidad, levanta un hospital, levanta un buen servicio social, pues este mundo sería... No, Jesús viene a salvarnos, lo cual quiere decir que es el peor problema que teníamos. Y así que, desde el punto de vista del hombre, el problema del mundo puede ser económico, puede ser político, puede ser social, puede ser psicológico, puede ser religioso, pero desde el punto de vista de Dios el problema del hombre es el pecado. Es el pecado. El pecado es el que lo ha destrozado todo. Y el remedio es que venga un Salvador. Así que cuando Jesús viene a salvarnos. No viene a darnos una clase de economía, no viene a darnos una clase de psicología, ¿de acuerdo? De pensamiento positivo, no viene a darnos una lección de historia, no viene a darnos, ¿me entendéis? Viene a salvarnos, a resolver el problema mayor del corazón humano y también de la raza humana. Por eso viene a ti Salvador, viene a ti Salvador. Y viene a ti también, dice humilde. Lo hace, muestra su humildad con su vida, con esa entrada. Mira, Jesús había dicho a los discípulos lo siguiente: los que se consideran jefes de las naciones, los que se consideran los reyes de las naciones, oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales, los altos cargos, los secretarios de Estado, todos los cargos que podemos encontrar en el organigrama político, al final abusan de su autoridad. Anda, que esto no es verdad. Esto es del periódico de hoy, dice Jesús. Abusan de su autoridad, os utilizan, oprimen, os utilizan. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser grande también tendrá que servir a los demás, como vimos después. Esa lección la enseña Jesús, la del servicio, cuando lava los pies de los discípulos. Y yo, que soy el rey, que debía haber
haber esperado que vosotros me lavaseis los pies, lo he hecho con vosotros, hacer lo mismo como... Pero la lección de humildad la dio Jesús a lo largo de toda su vida, pero también en este momento preciso en el que Él decide entrar en Jerusalén como un Salvador humilde, no como entraban los poderosos de la tierra. Y Jesús llega también a decir en otra ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De acuerdo? Y lo demuestra, como dice también Zacarías, que cabalgará sobre un asno, sobre un pollino de asna. Yo digo que hay otras profecías que a lo mejor son más difíciles, ¿no? Pero hay unas que son así, pero hay otras que son muy claras. Yo digo, si es que estaba escrito esto, que entraría sobre un asna de una manera humilde, a diferencia como hubieran entrado los poderosos de la tierra, los salvadores, entre comillas, del pueblo. Y Jesús decidió hacerlo así, ¿no? Pero sin embargo, como decía, en principio lo reconocen, pero unos días después se les pasa y entonces pues ya dicen, este no es, porque ya sabéis, porque esperaban que Jesús diera la orden de sacar la espada y luchar contra los romanos y buscar una salvación política y social, pero Jesús venía a traer una salvación espiritual y también al mismo tiempo social y política, ¿no? Así que estaba profetizado y Jesús nos da un ejemplo de humildad al hacerlo de esa manera. Como decía, hay un libro muy interesante que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús. Ayer estábamos hablando de la importancia del contexto, ¿no? Y entonces, pues este libro habla de cómo era la cultura, la vida en los tiempos de Jesús, en Jerusalén, en Israel, ¿no? Entonces decían que la Pascua era una celebración, era de obligado cumplimiento. Todos los judíos, estuviesen donde estuviesen, tenían que ir a Jerusalén, ¿de acuerdo?, a celebrar este acontecimiento salvífico. O sea, ¿qué es lo que recordaban en la Pascua? Pues que habían sido esclavos, ¿de acuerdo?, en Egipto, y gracias a la sangre de un cordero que ellos habían puesto en obediencia en las paredes de las puertas, pues que habían sido liberados. Y están ahora celebrando la nueva Pascua, o sea, están a punto de otro cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado para nuestra salvación ya completa, no solamente política, como fue el caso del pueblo de Israel con Moisés, sino que fue también espiritual. Así que, en un sentido, Jesús es como, los teólogos hablan de que Jesús es como el nuevo Moisés, ¿de acuerdo? Que viene a un pueblo esclavizado por el pecado y viene a redimirlo, pero no con un cordero ajeno, sino con él mismo como cordero, con su sangre, pues nos libera del pecado y sus consecuencias. Así que esto es algo extraordinario lo que Jesús viene a hacer y que es para nuestra alegría. Es diferente, Jesús tiene un estilo diferente y ese estilo también debería ser el estilo del cristiano y de la iglesia. O sea, no buscar el aplauso, el reconocimiento, la pomposidad, sino el estilo de Jesús. Si quieres ser grande, hazte pequeño. Si quieres ser grande, sé humilde. Si quieres ser grande, sirve a los demás. Y ahí había 2,5 millones de personas celebrando la Pascua. Iban a celebrar la Pascua unos días después, ¿de acuerdo? Y desgraciadamente no fueron capaces de captar lo que allí estaba pasando. Por lo tanto, sería desechado, clavado en una cruz. Y si ellos saberlo y aún despreciándolo, pues se estaba cumpliendo el plan de Dios para la salvación del mundo y también de ellos, si ellos estaban dispuestos a creer, como muchos después creyeron, muchos de los que estaban ahí ese día. Así que Zacarías, 520 años de que esto pasase, dice que tu rey vendrá a ti en una ciudad nueva, reconstruida, pasará por estas calles que ahora, 520 años, estamos construyendo, y vendrá a ti, viene a buscarte, viene a por ti. Justo, salvador y humilde. Y para que lo reconozcáis, para que no digáis, es que, ¿cómo vamos a reconocerlo? Pues viene a ti montado sobre un asno, ¿no? Ahí estaba entrando montando sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías. Era que no leían la Biblia y desconocían las profecías, eso puede pasar también. O sea, cuando desconocemos la Biblia, pues, claro, como damos por hecho que muchos conocían profundamente las Escrituras. La verdad que era en la cultura judía, un niño dice que ya antes de que le destetase su madre, ya dominaba el Antiguo Testamento. O sea, que ya empezaban desde ahí, ya empezaban desde pequeños, ya empezaban a transmitirle la Escritura. Pero
o la desconocían, o por otra parte, pues no querían conocerla, obedecerla, ¿no? Pero la señal era muy clara: vendrá a ti, entrará por estas calles, entrará en el templo, ¿de acuerdo? Y vendrá a ti para que lo identifique, justo, salvador y humilde. Y si no sabes qué es eso, cómo va a ser eso, pues vendrá montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna, que nadie había montado antes. O sea, esto es extraordinario, ¿no? Así que, y ya terminando, y todo eso que hemos dicho es para tu paz, es para tu paz. Así que, a partir de ahora, si tú quieres, y te hago un llamado a que si no conoces al Señor, que tomes la decisión de hacerlo hoy. Y si lo hace, al hacerlo, será para tu paz, será para tu alegría. Será para tu alegría. Y pasarás de celebrar esto como una cosa cultural, como una cosa religiosa, como una procesión, como un paso muy bonito, muy artístico, a entender realmente lo que estaba pasando ahí y que Jesús vino para que tú puedas encontrarte con Él. Así que para tu alegría, si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Así que te reto a tomar esa decisión si estás dispuesto a tomarla. Pero es una profecía que demuestra la autoridad de la Escritura, que lo que dice la Biblia es verdad. Que como un hombre que escribe 500 años antes de que pase algo, lo describe de una manera tan clara. Así es Dios. No nos coge tampoco por sorpresa, nos va dando pistas para que cuando llegue el Mesías le reconozcamos, ¿de acuerdo? Y también Dios te está dando pistas a ti para que tú le reconozcas y para que esta celebración, ya de ser algo cultural, religioso, tradicional, ahora sea algo para tu paz, porque Jesús viene a ti para tu alegría. Amén. Señor, te damos gracias que cada año aprendemos alguna cosita nueva de lo que tú estabas haciendo cuando tú entraste en Jerusalén de la manera que lo hiciste. Te damos gracias, Señor. Y gracias porque podemos alegrarnos, y esto es algo que es cierto en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a seguir profundizando y alegrándonos en las maravillas que tú nos has dejado a través de Jesús y también en tu palabra. Pedimos por aquellas personas, Señor, que están en un momento difícil, que están en una situación también de injusticia, en una situación de necesidad, que tú has venido, tú vienes a nosotros y vienes para nuestra alegría, Señor, que puedan aquellas personas que estén dispuestos a tomar esa decisión, que te reciban a ti como su Señor y Salvador y que puedan alegrarse por el resto de sus días de que estamos ante alguien excepcional, que es justo, es Salvador y también es humilde. Amén. ¿Nos ponemos de pie?